vamos con el tema de la semana. Os cuento que el asturiano Pedro Menéndez de Avilés fue uno de los marinos más notables de la historia naval española, uno de aquellos valientes que surcó el Atlántico en 1565 y que acabó fundando en la Florida, la ciudad de San Agustín. Esta ciudad fue el primer asentamiento europeo en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Fue en 2017, recordaréis, cuando esta ciudad, que es la más antigua de raíz no anglosajona de los Estados Unidos, celebró el 450 aniversario de su fundación. Y para dar el tema pie al tema de hoy, nos viene muy bien. Escuchad el documental que tenemos preparado y nos metemos ya en harina. Los reyes de España continúan de visita aquí en el estado de la Florida, en nuestro estado. Hoy fueron a la ciudad más antigua de Estados Unidos, que no es una ciudad anglo, sino una ciudad hispana, San Agustín. Agustín, la realeza aquí. San Agustín se vistió de gala con la visita de los reyes de España, quienes asistieron para celebrar el 450 aniversario de la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fueron recibidos por habitantes un tanto diferentes a los de aquel 1565, cuando era territorio español, pero con mucho sentimiento de patriotismo. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Los reyes de España aquí no se ve todos los días y estamos aquí muy lejos de nuestra tierra y todo lo que sea de España lo queremos. A la reina, al rey, a las niñas, que son muy lindas, y muchos besos. Sus majestades los reyes recorrieron lugares emblemáticos como el castillo de San Marcos. En la fortaleza los recibieron voluntarios vestidos con trajes de la época de la milicia de la guarnición. Pero lo que realmente emocionó a la muchedumbre que estaba fuera de la plaza de la Casa de Gobierno fue el saludo de los monarcas desde el balcón. ¡Viva San Agustín! Luego se trasladaron a la Basílica Catedral de San Agustín, donde realizaron una oración de bendición y se le dedicó a la corona española la renovación de las campanas de la Iglesia Católica más antigua del país. Como obispo. Bueno, pues este legado español fue una de las primeras fortalezas, ¿no? Iglesias y casas de gobierno como San Agustín. El primer asentamiento, lo que hoy es el estado de Los Ángeles. Fuera de lo que la gente pueda pensar, evidentemente el primer asentamiento estadounidense no fue anglosajón, sino que fue español. Imagino que te referías al estado de Florida. Al estado de la Florida, capital Sacramento. Capital Miami. Perdón, es verdad, me he ido a California. Por lo menos en mi pueblo, luego iremos al oeste. Me he ido pues anda, que me he hecho yo unos kilómetros. La Florida, capital Miami. El primer estado de la Florida, uno de los primeros asentamientos en la Florida, europeo. San Agustín. Correcto. De todas formas, los españoles ya habían llegado 50 años antes. Como ya sabemos, Juan Ponce de León fue el que descubrió la Florida. Florida, de hecho, como creo que llegó un domingo de resurrección de Pascua, y también, yo no sé mucho de temas religiosos, pero se llama Domingo de Resurrección de Pascua, también es Domingo de Resurrección de Florida, y le puso el nombre por ello. Es decir, que ya habíamos llegado 50 años antes. Después llegaron varios exploradores, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que exploró Estados Unidos. Es decir, que ha tenido mucha presencia, que está escondida en los libros de historia de alguna manera. Sí, un poco la historia negra, la historiografía anglosajona, sobre todo en las películas de Hollywood y tal, que siempre los españoles son los malos, no los piratas malos y tal, como sale en Piratas del Caribe, que son los españoles los malos. Y realmente eran los que estaban allí, ¿no? Y los malos, nunca mejor dicho, en este caso serían los piratas ingleses. Siempre tenemos, bueno, los piratas ingleses o holandeses o de donde fueran, ¿no? Pero siempre tenemos el concepto del pirata, luego ese aventurero valiente, pero a lo que se dedicaba era a robar. En el norte de Europa, a hundir a en el España. centro de Europa era... Francis Drake, que es conocido por su fechoría en aquella época. Sí, pero bueno, también los primeros, por ejemplo, la primera ciudad que los anglosajones fundaron fue Jamestown. La fundó un tal John Mason, que cuando llegó, claro, llegaron allí, no había nada, no tenían nada. Y los indígenas americanos le enseñaron a pescar, a cazar, a recolectar el maíz, bueno, básicamente a vivir allí, a pasar unos inviernos duros. Y a los pocos años, esta gente, estos británicos, un día, una noche, los metieron en su aldea y los quemaron vivos. Básicamente porque decían que eran criaturas que no eran dignas de estar bajo el mismo cielo que del Señor, algo así. Sí, porque ellos eran fundamentalistas religiosos, de origen anglosajón y holandés,
Pero a raíz de lo que tú estás diciendo, de que le llevaron ese maíz y todo eso, de ahí deriva el famoso Día de Acción de Gracias inglés, el americano. Eso es precisamente el que me parece que es el último domingo de noviembre, deriva de eso, de que no tenían que comer, no tenían nada, y los indioamericanos le llevaron maíz, le llevaron tortas, le llevaron varias cosas, y de ahí deriva esa tradición americana. Y como premio, zasca. Y como premio, bueno, pues se portarían mal también. Ya. Se los cargaron al final a casi todos, ¿no? Bueno, de hecho, luego os quiero preguntar un poco sobre qué legado dejaron aquellos indios en Estados Unidos. Sí que es cierto que precisamente comentabais por este grupo ameno de WhatsApp que tenemos que las primeras leyes de los Estados Unidos se basaron no en un edicto, como dije yo, y me cayó una tremenda bronca, sino en el... O sea, es que aquí no se puede cometer ni media. No. Sino en el Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Aquí se basaban las primeras leyes de los Estados Unidos. Sí, claro, las primeras que se implantaron en Estados Unidos fue las que tenía la corte, la corona española, y todavía se seguían utilizando las 7 partidas de Alfonso X, que son del año 1300 aproximadamente, 1200 y algo, y bueno, han estado en vigor hasta antes de ayer, prácticamente. Algunas de ellas han estado en vigor hasta hace 3 días. Puede ser que allí sigan en vigor muchas, las que no siguen en vigor aquí, en España, por ejemplo. De hecho, allí siguieron más tiempo en vigor que aquí, porque en España codificó, hizo el Código Civil en 1881, pero entró en vigor en el 89, en 1889, y había terrenos que ya se habían independizado de la corona española, y ellos no hicieron ese proceso de renovación de codificadora, por lo tanto lo siguieron manteniendo. Por ejemplo, en el estado de Florida, ley que se te ocurra? Precisamente en Florida y en Luisiana, si mal no recuerdo, estuvieron en vigor hasta 1920 en algún sitio. Y hoy por hoy, como es un sistema diferente al europeo, que se sigue utilizando, ellos utilizan jurisprudencia, siguen utilizando jurisprudencia española medieval, prácticamente, en muchos casos. Yo leí que en 1989, leyendo un poco sobre esto, que no es mi especialidad ni mucho menos, que en 1989 en un juicio se habían aplicado. Sí, porque como allí utilizan el sistema de precedentes para enjuiciar, se estaban... me parece recordar que leí también que el último año había al menos 300 sentencias donde habían utilizado jurisprudencia basada en las 7 partidas de Alfonso X. Vale. Esto de las 7 partidas de Alfonso X es como... no sé qué son. El ¿Cómo legal me lo español. explicas? Las 7 partidas se llaman 7 partidas porque es un código legislativo. Antes, bueno, no teníamos claro, no estaba claro qué ley se aplicaba y tal. Se descubrió el derecho clásico, el derecho latín, porque se encontró un código justinianeo y varias cosas más, y con el trabajo de los glasadores y etcétera, retomaron esa tradición de derecho latín, y en este cuerpo jurídico pues volvieron a crear, Alfonso X además intentó hacer una ley para todo su imperio, que también tenía una especie de imperio, porque quería volver a tener el imperio sacro-germánico o el romano, y lo utilizó, hizo varios... las 7 partidas son porque tiene 7 capítulos, 7 partidas, ese libro, y fue un libro para los jueces, para que se aplicase esa ley solamente en sus territorios. Primer código civil, primer código penal. Bueno, no es el primero, porque ya estaba antes el justinianeo, por ejemplo, pero sí el primer español que hubo, la primera recopilación donde ya se dejó claro cuál es la ley que se va a aplicar, y además se dice, ¿no? Se introduce el libro diciendo: este libro es para la gente que aplique el derecho y solamente se podrá aplicar este. Una pregunta, mira, ya fuera de esto. De guión. De guión, sí. Vale, ¿El código de Hammurabi puede ser el primero, que el primer código de leyes? El código de Hammurabi es el que conocemos, es el código de leyes más antiguo que hay, que era de Mesopotamia. La ley del talión, ¿no? Es ahí en el la ley del talión está en el código Hammurabi, que la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, parece que no, pero fue un gran avance. O sea, jurídicamente y socialmente fue un grandísimo avance. Aplicar justicia, ¿no? Claro, es que tenés en cuenta que antes, si tú le matabas una cabra al vecino, el vecino mataba todas tus cabras, el perro, tu madre, tu hermano y tu hijo. Y lo de ojo por ojo fue para moderar y decir: oye,
Si le Ahora matas una tenemos cabra, el karma, una cabra. ¿no? Claro, hasta aquí. No te Sí, pases de cabra. que si te han matado una cabra, puedes matar una cabra. Efectivamente, por eso es lo de ojo. Fue un gran avance social. Sí. Vale. ¿Alguna, así a bote pronto, alguna de estas, alguna ley que te recuerdes que llamara la atención o alguna sentencia reciente Peculiar, ¿no? de las que se ha aplicado Bueno, este son 7 leyes partidas? que en cierto modo también las tenemos nosotros porque nuestro Código Civil sigue derivando del derecho romano. Sí. Pero bueno, suelen ser sobre todo en este aspecto más tanto en tema procesal como en tema civil, por ejemplo, de servidumbres de agua. De hecho, leí hace poco que en ciertos municipios y condados de California Sí. se sigue utilizando el derecho, la servidumbre de aguas exactamente igual que la de España y la de las 7 partidas, que es la misma. A ver. Exactamente la misma, se sigue juzgando. Entonces aquí se sigue con esa partida, sí se tiene en cuenta aquí. No se tiene en cuenta como tal porque el Código Sí, Civil que ha derogó evolucionado. todas las demás, pero el Código Civil en gran medida se hizo en base a las leyes que había antes. Ajá. Cuando hay una ley es buena, pues se sigue manteniendo. Claro. O sea, simplemente se introduce en un nuevo cuerpo jurídico. Pon la música de bufete legal ya. No, todavía no. Bueno, nos llega que sus pobladores, los pobladores que había en aquel continente americano, pues nos ha llegado hasta nuestros ojos y oídos que eran como unos indios que vestían con taparrabo y vivían en tiendas de campaña, sobre todo en Norteamérica. Vivían en tiendas de campaña, en tipis. No era tan así, y los españoles llegaron a documentarlo. Sí, efectivamente, no era como nos están contando, que eran unos señores que vivían todavía en la edad de piedra. A la orilla de un río y Claro, ya está. Sí, pero eran nómadas, de todas formas. Eran nómadas, no había eran ciudades, y sedentarios. de hecho se han encontrado varias ciudades en el estado de Nuevo México y Texas y todo eso, que eran ciudades complejas, con civilizaciones complejas, tanto como las que pudiera existir entre los mayas o los aztecas, ¿no? Hombre, algo que perdura en España es hacer el indio, ¿no? Y viene de ahí, de la conquista y demás. Ya. Pero bueno, de todas formas, ya te digo, por ejemplo, yo lo de la ciudad no lo veo tan claro. Cuando por ejemplo, la mayoría de los problemas que tuvieron era porque fueron expulsados, eran nómadas y, por ejemplo, Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, creo que fue, les dio un ultimátum a todos estos indios y les dijo: si os quedáis y labráis la tierra, os podéis quedar. Si no, os vais al oeste del Mississippi, que ahí empezó y lo mandó para el oeste del Mississippi. Unos se quedaron, pero la inmensa mayoría se fueron. Claro, él les prometió: ahí nos vamos a molestar, el hombre blanco nunca va a pisar aquello, y a los 2 años estaba el hombre blanco echándolos de allí con la fiebre del oro. Tengo aquí una cosilla de, por ejemplo, Benjamin Franklin. ¿No os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de que los maoríes llevaron, los británicos llevaron alcohol y enfermedades, los diezmaron? Sí. Pues tengo aquí una frase, por ejemplo, de Benjamin Franklin, todos conocidos, que dijo algo tal que así. Decía: si era el designio de la providencia extirpar a aquellos salvajes y dejar sitio para los cultivadores de la tierra, no parece improbable que el ron haya sido el medio indicado. Ya ha aniquilado a todas las tribus que antiguamente habitaban en el litoral. Sí. Ya ves. Que si nuevamente parece que el arma de destrucción masiva por antonomasia es el alcohol, ¿no? Hombre, a mí Lo en que ciertas sea. maneras ha sido, en ciertas ocasiones. Pero digo de civilizaciones, no de individuos. Ha dejado Hombre, más yo damnificado Porque tenemos a los que la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ¿no? a los maoríes, tenemos a los Hombre, propios y las de enfermedades Australia. también. Las enfermedades, las paperas las llevamos allí. De hecho, las llevaron los occidentales por todos lados. Muchos de los autores que habéis comentado en programas anteriores, que sí, con alcohol, tema ha sido Bukowski, muy... ¿no? Hombre, pero Bukowski Brandis hacía Frida bien, Bukowski tomaba Kahlo, alcohol y era Es bueno. que hablaremos también de un señor que Sí. ganó el premio Nobel, imagino, que también. hablaremos de él. Hombre, hay muchos que han ganado el premio Nobel. Este que era, Pero a este este que era le de daba el vino Chicago más. y que... A este le daba más al vino. Sí, este que Jameson. No, el que era de... No lo sé, no sé qué. Un hombre que era de Chicago y luego iba por Pamplona, estuvo viendo... Ah, bueno, sí, ahora hablaremos. Vale, ahora hablaremos vale, de vale. eso. Ese. Corrió los San Fermín, ¿eh? Corrió 9 años, Sí, 9 Pero no, años. los corrió yo sé que fue mucho, pero yo no. Le vamos a preguntar a Tony. Ah, Hombre, claro, es- corrió. Él ya no. Pero Tony es millennial, no creo que lo haya visto. allí Vale. Sí, hombre, sí, se lo trae preparado. Vale. Bueno, España tenía mucho territorio, bueno, tenía buena parte del territorio, hemos dicho la Florida, también California, ¿no? Las ciudades como Sacramento, Los Ángeles se llaman así por algo. Sí. Poco a poco España se debilita, evidentemente no vamos a contar aquí, aunque podríamos hacerlo otro día, el gran deterioro del Imperio Español.
Y con el tiempo, Santa Anna fue un presidente mexicano que vendió gran parte de su estado, de su país, a territorio de Estados Unidos, ¿no? Y esto, pues, al final, no sé cómo fue recibido por su propio país, que vendiera buena parte de sus tierras a Estados Unidos. Pues no fue nada bien recibido, de hecho, vamos. También es cierto que no solo Santa Anna. De hecho, el Imperio Español, la monarquía española, vendió las posesiones, varias posesiones, tanto, por ejemplo, la Florida la vendió, la Luisiana luego se la vendió a Francia, la parte que tenía de Alaska se la vendió también al propio gobierno de Estados Unidos. No sé si vendió a Rusia también una parte de Alaska. No, Rusia vendió a Estados Unidos. Rusia a Estados Unidos. Rusia a Estados Unidos y España también. Y además por cuatro perras. No, todo esto se vendía por 4 perras. Creo que era por no valía dinero. Si no me equivoco, por 4 millones de se supone que no había nada y después había petróleo. Claro. Sí, efectivamente. Claro. Pero bueno, Santa Anna también fue un elemento bueno de Santa Anna. Era presidente ya de México. Presidente de México, pero eran los presidentes estos que iban a las guerras. Sí. Entonces, en la guerra de la independencia de Texas la perdió México básicamente por su culpa, porque lo cautivaron. Lo hicieron cautivo los tejanos. Lo apresaron. Exactamente. Y dijeron... para los millennials. Igual lo cautivaron con su belleza. Lo enamoraron, no, lo apresaron. Vale. Tú eres de la palabra. Y sí. Bueno, pues... Salió libre, ¿no? ¿Qué? Que salió libre. Sí, luego. salió libre porque le dio la independencia, a cambio básicamente. de los terrenos, ¿no? Salió libre porque dijeron, le dio la independencia, yo doy la independencia, pero no me cortéis el cuello. Vale. Entonces, Santa Anna fue... Sí, bueno, que de hecho Texas precisamente se convirtió durante un tiempo, fue un estado independiente que hizo su propia moneda. Sí. Hay una historia que la tenemos que rescatar un día. Texas tiene su propio rey, de hecho. Hubo allí un señor que se proclamó rey de Texas y de hecho está enterrado como primer rey de Texas. O sea, y último. Único, y último, sí. George Bush. Uno y no más. George Bush. Hombre, poco le faltó. Eso es una dinastía, ¿eh? Eso ya es... Pero George Bush era de Texas, ¿no? Pero sí. Él se autoproclamó rey y fundó su propia familia real y Estados Unidos llegó a tener un rey no reconocido. Pero no Estados Unidos, Texas. Bueno, sí, Texas, pero cuando todavía no era Estados Unidos. Pues, sí. No sé si era de Estados Unidos o de Texas, ¿eh? Yo creo que era antes de la guerra de secesión. Por cierto, voy a decir una cosa. Oye, se nos queda en el tintero ese tema, que me mola. También Brasil tuvo un rey, si no lo sabías. Y México un emperador, Maximiliano I. Sí, México tuvo un emperador. ¿Y Brasil tuvo un rey? Sí, Brasil tuvo un rey. ¿Brasileño? ¿Pelé? Brasileño, claro. Pelé. Pelé. Neymar. Correcto. No puede salir Neymar en todos los programas. Es verdad. No puede salir Neymar en todos los programas porque ya está bien. Vale. Oye, pues Reyes, podemos hablar del rey de Samoa. rara. Sí, el rey de Samoa, este rey que estaba loco, no sé si era en Samoa o por ahí. Han pasado unos cuantos locos. Eso. Y que llegaron los españoles y el rey allí lo bañó en oro, pero luego los quería matar una noche. Fue también en la primera viaje al mundo con el Cano. Lo prepararemos, eso tenemos ¿no? que hacerlo. Ya salió una peli ahora de dibujo animado, de animación, del viaje, del primer viaje. De Magallanes y el Cano, ¿no? Sí. Oye, que por cierto, escuché ayer una expresión que me iba a morir de la risa. Claro. Que decía la expresión, dice: joder, macho, tengo más ganas de volver a mi casa que el Cano a mitad de viaje. Magallanes ya no pudo decir eso a mitad de viaje, por lo que sea. Yo quiero saber dónde escucha esas expresiones. De verdad. En diferentes sitios. Yo soy un hombre que me muevo en diferentes ambientes. Sí, pero en ambientes cultureta. A ver... eso es más típico de Sierra Bares, ¿no? Sí. Yo creo. Claro, ¿a qué hora fue esa frase? Creo que había luz del sol aún. O sea, a las 8 de la mañana Puede ser ya. temprano, ¿no? Bueno, poco a poco va pasando el tiempo, llega el salvaje oeste. Esta semana sabéis que se cumple ya 138 años, porque fue en pleno mes de julio, se cumplen 138 años de la muerte de Billy el Niño a manos de Pat Garrett o asesinato de Billy el Niño a manos de Pat Garrett. Para ti fue asesinato. Para mí fue asesinato. ¿Por qué? Y lo voy a documentar. Vamos, fue asesinato porque se conocían de antes. Tuvieron rencillas de antes, eran de la misma banda. De hecho, ha salido hace poco una foto que la iba a documentar, pero con mi móvil nuevo no la encuentro. Y en la radio no se ve. No, pero para enseñarlo al YouTube. Vale. Y salían los dos juntos. Aparte, Pat Garrett... La colgaremos cuando la editemos, no te preocupes. Vale. Pat Garrett, como sabrás, escribió un libro después de matar a Billy el Niño. Billy el Niño se lo autentifica. ¿De matar o de asesinar? Él no ponía el asesinato a mis manos
cruelmente de Billy el Niño. Ajá. No se llamaba así, pero bueno, podía ser. No, en fin. Pero vamos a ver, Se la acaba de inventar. es una chorro noticia, No, es escucha una una chorro cosa, noticia, no. es una... Siendo serio, escribió un libro y le adjudicó 21 muertes cuando oficialmente tiene solo 5. Es decir, Hombre, quería. claro, pero. probada 5. Hombre, claro, pero dijo el tipo, mató a 21 y Vale. que lo he cogido yo. Vale. Ujú, Es decir, para ponerse la... Hombre, para medallita. ponerse medallita. Vale. Entonces no era tan rápido, ¿no? ¿Quién? Billy. Billy, es que lo mató por la espalda, iban 5 o 6 y lo mataron. Ah, bueno, Sí, yo he fue. leído que fue de un tiro en el estómago. ¿Ves? Aquí Sí, pero ya. porque Como se dio la yo, el vuelta estómago justo en el estaba de momento. frente, ¿no? Bueno, pero el estómago también te lo pueden alcanzar por la espalda. Y tú dices que fue matado porque Pat Garrett era hombre Era parte de la ley. ¿Ves? Fue, Era parte fue de la un, ley. Por eso el letrado era un lo sheriff. defiende. realmente fue un homicidio legal, digamos, utilizando las fuerzas de seguridad del Estado, que puede ser lo que hoy consideraríamos terrorismo de Estado o un Pero uso excesivo de la fuerza no, lo de que manera considera por parte del Estado y las fuerzas de seguridad del Te paro, Estado. lo que consideras Pero en bueno, España. allí, claro, eso sería Claro. aquí. Allí es que es más común lo de matar al malo. Claro. ¿No? Y primero el sheriff primero dispara y luego te pregunta. Efectivamente. ¿Es usted Billy el Niño? Sí, sí. Uy, Bueno, me en he este equivocado. caso le pregunté, El que dice, sangra "Cachis". abundantemente por el estómago. Claro, De todas formas, eso a mí me hace mucha gracia hablando de esto del salvaje oeste, lo del tema de los duelos. El tema de los duelos se dio en muy pocas ocasiones. Nosotros lo vemos en todos los videojuegos, en las pelis. De hecho, era más en España y en Sí, Europa. hubo mucho Claro. más en España y en Francia Claro. duelos que allí. O sea, aquí se hacían con pistola de chispa, ¿no? Llegaron a. Sí, cuando como- ya había revólveres, ya estábamos relativamente Claro. civilizados. Vale, vale. Pero sí. Con un trabuco, De ¿no? hecho, uno de los pocos Bueno. documentados es el de un tal Hickok, que se me mola la historia. Hickok. Hickok. Sí. Un tipo que juega, ¿os gusta jugar al póker? ¿A vosotros? Sí. Bueno, Bueno. pues era un tipo que No me No aburre. tengo, no tengo esa un falta. tipo en un Es de las duelo pocas que no tengo. jugó Menos en una mal. partida al póker, perdió un reloj y le dijo al otro tipo, el reloj te lo llevas, pero como vengas con ese reloj al pueblo, te pego un tiro. Vino el tipo al día siguiente, mirad qué reloj le he quitado Ya. a Hickok. Entonces hubo un duelo y está documentado ese duelo porque Hickok le disparó en el corazón a 70 metros en un duelo. Es decir, que tiene. Después, el que juega al póker, no sé si conocerá la mano de la muerte, Sí. que es una mano, Mano que del son muerto. la mano del muerto son 2 ases y 2 8, pues se llama así Por por eso. este tipo. Porque cuando en una partida de póker lo mataron, le pegaron un tiro en la nuca, tenía esa mano, tenía 2 ases y 2 8. Solo conozco la de Ana Kurnikova, que es un as y un rey. ¿Cómo? Madre mía. La de Ana Kurnikova. Pero creo que esa es más moderna, ¿no? Pues acá. Ah, Ahora es Bueno, cuando tenemos que poner la risa pon en la música. tabla esa que teníamos guardada, imagino. No, espérate, que quiero que me contéis, porque por lo visto también fue una época muy prolífica en inventos. Aunque estamos hablando que parece que el salvaje oeste no dejó nada, o por lo menos Estados Unidos pues solo dejó violencia, muerte y destrucción y partidas de póker, pero Sí. dejó mucho más. Sí, bueno, conocemos la locomotora de vapor, el barco de vapor, el Colt, el revólver Colt, Winchester, Sí. el alambre de espino se inventó ahí para que el ganado, es la primera vez que enterraron el ganado. Pero me gustaría hablar de inventos un poquito más mundanos. Venga. Sabemos que a principios del siglo XIX la autoestimulación masculina estaba muy mal vista. Estamos hablando de onanismo. El onanismo. Estamos hablando de onanismo. Eh, Sí, vamos a hablar de onanismo. Vamos a hablar ya, pero estamos en un programa cultural. Sí. Hablemos del ¿Se onanismo. puede hablar a las Tenemos- 12 de eso, a las 12 del mediodía? Se puede. Se Sí, puede. porque Alex no está escuchando, Alex de Cádiz no está Ah, vale. escuchando No a le las asustará el 12. onanismo. Alex en de mi Cádiz, pueblo ¿no? la llaman Manola. Sí, Pero bueno, Manolo. pero bueno. Oh, por favor. Pero bueno. Sí, también. Que estamos Son buenas, bajando el son nivel, buenas. hombre. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues 2 magnates de los cereales, os sonará Kellogg's, Sí. el inventor de los copos de maíz, el inventor del pan, otro el inventor del pan Pero integral. el inventor de los Kelos fue el inventor del onanismo. No, Claro. ese lo que hizo es No fue escribir Onan. libros en contra del onanismo, que decían Ah. cosas como que... Ah, por eso los libros Kelos con son pa' 34 niños. ediciones, ojo, muy conocidos, que decía que masturbarse pues, podía darte viruela, tuberculosis, sarampión, ceguera, que lo hacían los deficientes mentales. Bueno, lo de quedarse ciego. Siempre- eso sí, Pero mucho claro, aquí. Aquí, sí. entonces la gente Sí. no se masturbaba de día. ¿Pero qué pasaba con las poluciones nocturnas llamadas también espermatorrea por esta gente? ¿Cómo solucionamos esto? Llegó un tipo que se llamaba Stephenson. Sí. Y lo que inventó este hombre, que es donde yo quería llegar, fue un saquito, una bolsa de piel, con un capuchón que se ponía el individuo por la noche Sí. y en el En su capuchón parte. había una espina. Entonces, cuando ocurría, cuando el diablo llamaba a ese hombre y hacía que aquello se viniera arriba, Se le pinchaba la erigiera. espina. Y volvió Y- para abajo. sí, lo que Ya. pasa es que eso era muy violento. Entonces, Claro. le Era sacó, poco sacó cómodo. la segunda versión. Sí. La segunda versión es lo mismo, pero que en vez de espinas hay 2 palanquitas en el final del capuchón. Cuando aquello se activa, hay una jarra de agua fría Sí. y cae sobre Ah. el miembro. Sobre la inflamación.
Pues sobre el miembro. Después hablabais antes de... Pero te tienes que ir a dormir con un artefacto ahí. Entonces, Sí, hombre, el problema esas era eso, que personas era- mojaban la cama, pero no por... ¿Sabes lo que pasa? Que después llegó el estereoscopio y las primeras películas eróticas y ya eso se fue. Ya se fue todo. Ya, Vale, ya. vale. Después, por Fíjate ejemplo... cómo pasó Estados Unidos de ser el primer país en demonizar, por ejemplo, pues esto, ¿no? El erotismo, o en este caso las artes masturbatorias que nos está contando Jorge, Sí. a ser el primer defensor de la pornografía con todo aquel caso, ¿no? De la revista y de ya años 70, ¿no? Con- Playboy ahí a no, tope. ¿cómo se llama la otra? Hugh Hassler. Hefner con Hassler. No, Hassler y Playboy. Duró poco eso. ¿Qué más inventos? ¿Tenemos más inventos mundanos? Pues no sé, podemos hablar del vino Mariani, que lo inventó un francés, que fue el primer vino. Ya sabéis que las drogas en aquella época Sí. pues, Estaban mal vistas. no, sí, había chicles de cocaína. Ujú. Como la gente se emborrachaba mucho, pues alguien tuvo la feliz idea de decir, para curar el alcoholismo lo mejor es tomar heroína. Por Claro, ejemplo. Es lo Entonces, normal. O Claro, sea, ya te cura de Claro. de Sí, alcoholismo. pues hablando de la cocaína... ¿Eso por en ejemplo, América? Eso sí, en el salvaje oeste. Ah, sí. Qué Sí, bueno. no había solo cerveza y vino, había otras Sí, cosas. sí, Sí, sí. Por ejemplo, inventaron el vino Mariani, un francés, que era vino tinto con cocaína. Este tipo se hizo multimillonario y lo tomaron. Ese vino era muy famoso en la época, lo tomaba gente como Edison o el Papa León XIII. Mira, luego o sea, Edison. y luego Qué criticamos prolífico. nosotros cuando ponen vermú con marihuana. Sí. O sea, me parece Totalmente. fatal esa criminalización. Y Bueno, acabo ya dale, con lo abrocha. último. Me he comprado 3 conejos. Te has comprado 3 conejos para Sí, echarlos con la la civeta. con la civeta. Civeta. Sí. Porque en aquella época está demostrado y Sí. he demostrado que una taza de té de excremento de conejo cura la resaca. Anda. Así que ya sabéis. ¿Pero está por demostrado eso. o lo dijo un listo que tenía muchos conejos? Y no Yo me lo he sabía cómo comprado los darle conejos. salida? Ya te lo contaré después. Mañana te lo cuento. Bueno, no, por suerte digo que siempre nos va a quedar al final, yo creo que el gran legado del que todos nos alegramos y nos congratulemos es que todo aquello nos dejó el Spaghetti Western, ¿no? Que fue como Sí, yo la documentación de aquel mundo. Lo que tengo una pregunta para aquí el viajero cantano, Venga, que sabe dale. tanto del oeste, antes de entrar con el western, que es muy importante, Sí, pero ojo, que- ya Lo has que dicho estamos con hablando- retitín. Sabes mucho del oeste. No. Ahora que estamos hablando de la conexión española en el oeste y tal, Sí. pero quiero saber también la historia. ¿Por qué hubo ese en el oeste precisamente? ¿Por qué se forjó el oeste y todo esto que sale de cowboys? ¿Y por qué fue esa fiebre, ¿no? La fiebre del oro. ¿Por qué? Hombre, pues, ¿Y cómo? pues no lo sé, explícalo. Yo sé que lo Pregunto, sabe. ¿no? Hombre, Pregunto porque sé que lo sabe. Hombre, yo Se creo está que poniendo a es prueba. que había, la gente vivía del campo y cuando vieron unas minas de oro, empezaron a ver oro, que- pues se fueron para allá. Que ojo, Salía por, por ejemplo, la gente se iba a California, exactamente en Sierra Nevada, Sí. llegaban las grandes caravanas, esas que vemos en las pelis, las caravanas, que va un montón de gente. Sí. El problema era que cuando llegaban ya no había oro casi. Entonces, ¿quién se enriqueció con eso? La propia gente de allí, de Que ya California. vivía allí. Los terrenos, por ejemplo, leí el otro día que un terreno de $16 en 2 meses llegó a valer $45.000. Los picos, los aperos, se multiplicaron por 10. Un desayuno costaba 12 veces más. Cuando, Es con que todo salía oro del propio río, se recogía oro con bateas. Es que, claro, cómo no. Y además se iban, sobre todo, creo que buscavida, ¿no? Gente que no tenía nada y que se hacía rico de la noche a la mañana. ¿Ves? No se escucha porque es uno que tenemos Pero público. tenemos público, pero cuenta. Que es José, que ha dicho que Que las José, grandes ¿qué es lo que has empresas dicho? empezaron Ven a dilo, por lucrar. favor, que estás aquí. Ven, José, por Acércate. favor, Por favor, acércate. intenta hacerlo al micrófono, que quedan mejor. Claro, venga. Hola. José. Hola. Hola, José. A la vez que hubo una gran corriente Sí. en buscadores de oro, la Sí. corriente de California, donde todo el mundo del oro ya quedaba un poco extinto, se acababa esa gran fiebre del oro. Sí. A partir de ahí empezaron unas grandes empresas que después desencadenaron en grandes empresarios norteamericanos que hoy en día siguen, gracias al enriquecimiento que buscaron en ese momento. Hay gente que aprovechó no solo la fiebre del oro, sino también todo lo que es la venta de maquinaria, industria y todo lo relacionado a la búsqueda Claro. del oro. A partir de ahí también se crearon, de hecho no puedo documentarlo porque no lo sé seguramente, pero hay grandes empresarios de hoy día que siguen manteniendo una... Siguen con su legado, ¿no? Efectivamente. Ajá. A raíz de eso. Siempre en cualquier sitio hay una persona que va un poco más allá y ve más allá. Sí, no me enriquezo con el oro, pero a raíz de él. a raíz de él, claro. Bueno, El pues. caso de Stephenson y su braguero.
Stephenson y su braguero. Ah, el braguero este de Kellogg's. El de Kellogg's era. No, el Stephenson no, el Stephenson escuchó el de Kellogg's. Ese fue el de las bolsitas. Sí, no, pero no era el de Kellogg's. El que mojaba la cama. El libro anti-masturbación. Stephenson era otro. Vale. Bueno, se nos queda, que todo aquello nos dejó el Spaghetti Western, pero sabéis que os digo que no nos queda más tiempo del primer bloque del programa, así que lo guardamos bien en el tintero, bien para más tarde, porque vamos a hablar también de Don Ennio Morricone.